Listo, ahora sí creo que ya quedó. Muchas gracias. Y bueno, nos sacaste a todos, pero no te preocupes, ya quedó, ya quedó. Sí, es que si no, no puedo grabar la clase y por ahí hubieron unos pequeños inconvenientes en cuanto a esta situación y mejor así, ¿sale? Ok, pues hola a todos, bienvenidos sean ahora sí a esta clase ya de pedagogía, mis futuros maestros. Les doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y si me permiten ya, vamos a empezar les voy a compartir pantalla porque vamos a empezar ahora sí a ver la historia justamente de la educación. ¿Sale? Pueden ir haciendo apuntes para que los vayan teniendo y les sirvan estos apuntes, ¿sale? Primero vamos a ver cómo es la educación o cómo fue la educación en los pueblos primitivos. Es decir, la educación, así como todas las ciencias, tienen una razón de ser, tienen la historia justamente de cómo empezó la educación. Y a partir de este momento, pues obviamente vamos a ver cómo se gesta la educación en los pueblos primitivos formalmente, ¿no? La educación en los pueblos primitivos se da en la época neolítica, que está comprendida dentro de la prehistoria. Aunque no lo crean, ya desde la prehistoria ya teníamos estos vestigios de educación que se da, ¿no? Un pueblo es primitivo cuando posee un patrimonio cultural muy rudimentario. Su vida se caracteriza por una exagerada dependencia del medio ambiente. Entonces, hay un lento aprendizaje para subsistir. La actividad se limita a aprovechar lo que ofrece la naturaleza, recolectando vegetales y cazando animales. De entrada, así vivíamos, ¿no? En el mundo primitivo, recolectando vegetales y cazando animales. Era todo lo que podíamos hacer, ¿sale? ¿Y la educación a qué se va a reducir en este momento, en este tiempo? Pues bueno, se va a reducir a hacer que el individuo se ponga en condiciones de satisfacer sus propias necesidades biológicas y las de su grupo o su tribu. En ese tiempo lo único que querían hacer era subsistir, eran comer, eran tener una tribu que estuviera bien, bien alimentada, más allá de otra situación. Pero inminentemente se da la educación misma en este momento, ¿no? En el momento en que, bueno, vamos a dividirnos, ¿cómo vamos a satisfacer las necesidades biológicas? Tuvieron que aprender a sembrar, a cosechar, tuvieron que aprender a cazar. Eso en sí mismo es parte también de una educación para la supervivencia, si lo quieren llamar de este modo. Y entonces no podemos aislar este tipo de aprendizaje, que al final del día fue un aprendizaje significativo los que tuvieron. Mira, así se casa, así se siembra, así se recolecta, etcétera, etcétera, ¿no? No hay un proceso de transmisión consciente porque los jóvenes imitan los gestos de los adultos y una vez que los poseen, se integran al grupo. Es decir, no es como que, a ver, siéntense, saquen su cuaderno, les voy a enseñar, ¿no? Cómo se casa. Definitivamente no. Es más, ni siquiera había como tal un lenguaje que pudieran compartir, sino era todo a través de estar imitando, ¿no? De esta parte de imitar a los demás, a los adultos que ven cómo se casa, cómo se busca el alimento, ¿no? La educación existe desde que hay hombres en la tierra y la vida de estos se calcula que empezó hace unos 3000 siglos. El conocimiento de la cultura y de la educación de los pueblos primitivos se obtiene de los restos y productos prehistóricos, ¿no? Y así como de algunos pueblos, de los pueblos primitivos actuales. Por eso es que se tiene cierto vestigio de cómo se vivía anteriormente, ¿no? Cómo se iba formando, cómo se iban educando, cómo iban en este proceso del aprendizaje continuo para la supervivencia. ¿Sabes? Hombre cazador y hombre agricultor. Pues bueno, el hombre cazador es nómada y vive en pequeños grupos dispersos, sin relación apenas entre sí. Se refugiaban en cuevas o chozas provisionales, que abandonaron tan pronto como se escaseaba o desaparecía la casa en el terreno en el que se hallaban. El hombre nómada cazador se convierte poco a poco en agricultor y ganadero, adquiriendo así cierta estabilidad y formando clanes y tribus. Fíjense, ¿no? Como el cerebro humano, ¿no? Ya al parecer lo da como por hecho el hecho de aprender. Y entonces iban de lugar en lugar hasta que se acababa la comida, hasta que se acababan, digamos, los recursos naturales que existían. Entonces iban a otro lugar, por eso se les llama nómadas, hasta que a alguien se le ocurrió el hecho de pensar, bueno, y si nos especializamos
en tener nuestros propios sembradíos, nuestro propio, como lo llamamos actualmente, ganado, y lo hacemos crecer y seguimos de ahí, ¿no? Esta cadenita. Esa también es una forma de aprendizaje. Esa también, por supuesto, que es la primera educación que tenemos. No podemos hablar de la vida humana si no es a través del aprendizaje que fuimos adquiriendo a partir del tiempo, ¿vale? Y a partir de las características propias de lo que teníamos. Teníamos que sobrevivir, teníamos que comer, teníamos que subsistir. Entonces, se buscó la manera, se educó a los demás para estos trabajos, ¿no? De la siembra o del tener ya el propio ganado para seguir generando. ¿Cuáles son las características del mundo primitivo? Pues bueno, en el principio del tiempo el hombre era el más indefenso de todos los seres, ¿no? Y uno de los recursos que lo convirtió en dominador de las fuerzas naturales es la inteligencia. O sea, fíjense nada más, ¿no? Solamente teníamos un arma. ¿Y cuál era esa arma en ese tiempo? La inteligencia. Toda la humanidad pudo estar hoy en día a partir del mundo primitivo, de la inteligencia que tenían estas personas para subsistir. Entonces, entendiendo esto, ¿no? Desde la época, a ver, permítanme tantito, espérenme tantito, documento, um, perdone, es que así tenemos que estar grabando las clases. Ah, sí les decía, ¿no? La inteligencia. Y por eso muchos autores hoy en día nos dicen que lo más importante que tiene el ser humano para el aprendizaje es las inteligencias y que todos tenemos inteligencias múltiples, diversas, que aprendemos de diferentes formas, ¿no? ¿Por qué? Porque viene justamente de nuestros precursores, ¿no? Educativos. La mentalidad primitiva es uniforme. Las generaciones se suceden sin cambios. Poseen algo de cultura, pero está inmovilizada y estratificada. Todavía no tenemos como a ver, saquen su planeación, saquen su temario. Todavía en este momento no tenemos esta forma de enseñar ni de aprender, pero sí tenemos ya una forma de organización. Nos empezamos a organizar y empezamos a generar productos nuevos, si le quieren llamar así, a partir de la propia inteligencia, de esta mentalidad que tiene el ser humano. Entonces se puede decir que el hombre primitivo pues posee una cierta metafísica, no en el sentido que elabore reflexión sobre el ser, sino en el sentido de su concepción. El mundo no solo es explicado solo por lo físico, sino que también necesita elementos de otro orden. Si bien es cierto, el hombre primitivo no se ponía a pensar en aspectos filosóficos, ¿no? Como en la antigua Grecia, como Sócrates, Platón, Aristóteles, René Descartes, de por qué existo, por qué vivo, ¿no? Más bien, él se ponía a reflexionar a partir de, ¿y qué voy a hacer si no como? ¿Qué voy a hacer si no hay el suficiente alimento? ¿Cómo voy a organizar a cada una de las familias? ¿Dónde vamos a vivir? De repente viene la lluvia, de repente viene el sol, ¿cómo me voy a cubrir? Empezó a pensar a partir de estas necesidades de satisfacer estas carencias físicas, como tengo sed, tengo hambre, tengo frío, ¿cómo me cubro, ¿no? Del frío, por ejemplo, de la lluvia. Empieza a pensar en este sentido. Vuelvo a repetir, no es que empiece a pensar acerca o hacer reflexiones tan em, filosóficas de la vida, no. Empieza a tener reflexiones de la vida misma, de cómo satisfacer la vida misma, ¿no? Procede una energía universal que la captan algunos individuos como magos, hechiceros o por medio de recursos secretos, ¿no? De repente pensamos o se pensaba, bueno, es que cómo está, este, cómo es que surge la vida, a partir de qué, y entonces ellos empiezan a tener este tipo de ideología, ¿sale? Bueno, unas características propias del mundo primitivo es primer modo de producción a partir de los 1000 años. El hombre fue nómada al principio porque dependía directamente de lo que la naturaleza le proporcionaba y no existía propiedad privada. Pues obviamente no había clases sociales, no había explotación del hombre por el hombre y existe una propiedad colectiva, ¿no? Así es como se empieza a gestar la educación en todo el mundo. No, no es propiamente de América Latina, no es propiamente de México, sino en todo el mundo se empieza a gestar así la educación. ¿Qué creen que hayamos aprendido? ¿Cuál fue la importancia
que nos dejó el mundo primitivo a la actualidad. ¿Ustedes cuál creen que fue la importancia del mundo primitivo en la actualidad? Pues aprender a sobrevivir, ¿no? Aprender a sobrevivir, muy bien. Ustedes, a partir de ello, ¿no? A partir de ustedes, ¿viven o sobreviven? Bueno, ya habría que cuestionarlos posteriormente. Efectivamente, aprendimos a sobrevivir. ¿Qué más aprendimos del hombre primitivo? Porque se supone que fuimos evolucionando, ¿no? A partir de la historia, que fuimos adquiriendo otras características, que de repente ya teníamos, ya no nada más vivíamos en cueva, ya pudimos armar una casa, de repente se inventa la rueda, se inventa el fuego, se inventan una serie tenemos una serie de inventos que se desarrollan y para todo el mundo y que sigue muy latente, ¿no? Estos descubrimientos. Pues sí, efectivamente, sí nos enseñan a sobrevivir, sí nos enseñan a formar como tal una sociedad. Desde ahí viene los pilares que antes eran, ¿no? El pilar de la sociedad, que era la familia, papá, mamá e hijos, ¿no? De entrada, nos empiezan a dar ya una clasificación como tal de sociedad. Ah, es la familia Pérez, la familia García, la familia, no tan formada, pero sí, ya nos empiezan a dar un estilo de vida donde, vuelvo a repetir, está mamá, papá y los hijos, donde sin sin esta formación familiar, todos tenían una labor, ¿no? Todos tenían, por ejemplo, la esposa que era la recolección, el esposo era cazar, ¿sale? Y los niños obviamente iban aprendiendo primero en casa de cómo se sobrevivía y de cómo se hacían las cosas y posteriormente crecían y ahora sí seguían a papá, en el caso de que fueran hombres, a cazar. Entonces, ya había como tal una estructura social, si bien es cierto, no había un presidente, no había alguien que te dijera cómo gestionarlo, sí había un jefe, digamos, sí había un jefe que redistribuía el trabajo para que toda la comunidad pudiera comer, para que toda la comunidad pudiera tener un techo y para que toda la comunidad pudiera subsistir a partir del uno del otro. Obviamente no lo marcan, no existían las clases sociales. Y no había una explotación de hombre por el hombre. Decir, te toca hacer todo tú, era un trabajo más sintetizado y de cierta forma más organizado, ¿vale? Aparecen divisiones de trabajo. Ahora sí, posteriormente, a ver, ¿quién se va a dedicar a la caza? ¿Quién se va a dedicar a a la pesca? ¿Quién a la agricultura? ¿Quién al pastoreo? Y luego viene algo muy interesante que es el trueque. Ya empezaban a trabajar a partir o empezaban a sobrevivir a partir del trueque. ¿Sí saben qué es el trueque? Sí, perfecto. ¿Sí? Azul. No, no sé, me imagino que es robar o apropiarse de algo. Ah, no. No me El sonó trueque, tú. oye, está bien, para eso estamos, Yo, para resolver. Sí, Amanda. fue cuando empezaron a cambiar cosas, por ejemplo, como dice usted que el líder básicamente les decía a ti te toca sembrar, no sé, frijol, a mi maíz y yo voy a criar borregos. Entonces, a la hora del trueque, para que todos tuvieran para comer justo, intercambiaban, no, pues yo le voy a dar a todos los demás, no sé, a ti te voy a dar un kilo de frijol y tú me das un kilo de arroz y yo te doy un kilo de frijol a ti, te me das una gallinita y así empezaron a cambiar todo para todos tener lo mismo, no nada más en cuanto a comida, también en cuanto a vestimenta y en cuanto a todo. Cambiarse las cosas uno con otro, básicamente. Así es, ese es el trueque, el hacer intercambios, hacer el intercambio. Sí, Alondra. De hecho, desde el trueque, creo, bueno, por lo que yo tengo entendido, desde ahí se fue desarrollando la idea del dinero. Sí, porque ya no bastaba justamente, no imagínense, a ver, ahorita yo les digo, a ver, ¿quién me intercambia un kilo de arroz por un kilo de borrego? Eso sería genial, ¿no? Ahorita nos caería bien a todos el consomé y el borreguito. ¿Quién me va a decir, no? En ese tiempo todavía no había una valoración como tal de lo que valía una cosa o de lo que valía la otra. Al final del día,
todo valía lo mismo, pero por ejemplo, si yo nada más sembraba arroz y yo necesitaba a lo mejor carne, iba y hacía el trueque contigo. Ahora, ahí te va 1 kilo de arroz y tú me das 1 kilo de carne. Y parecía justo. Al final del día parecía justo porque en ese tiempo no había esta disputa, ¿no? De, ay, ¿por qué si vale más? Todavía no había como tal un valor económico, no había un valor monetario que nos dijera qué valía más o qué valía menos. Y efectivamente, y empiezan ya a hacer, empezaron obviamente a avanzar a partir del conocimiento, a partir de, bueno, pero ¿por qué? Si me cuesta, no sé, medio año sembrar arroz o frijol, y para que yo logre tener a mi borreguito crecido, me lleva años. Es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué va a valer de repente más el arroz que la carne? No, en ese sentido empiezan ellos ya a decir, ah, ok, y empiezan a quitarse, yo no le llamaría primitivo, porque yo creo que ellos fueron los hombres más inteligentes que han pisado en la tierra, porque de la nada pudieron empezar a, a sobreexistir, ¿no? Se distingue esta época por la horda primitiva, lo cual es que el hombre aprende a hacer sencillos instrumentos de piedra y a obtener el fuego. El gran descubrimiento, yo creo, de la humanidad, el fuego, ¿no? Donde ya no era así nada más la carne, ya está cocidita, ya tienes fuego para cubrirte del frío, para calentarte. El fuego, el gran descubrimiento, empiezan a realizar también instrumentos de piedra como algunas lanzas, ¿no? Ya no iban a piedrazos, ¿no? Con el mamut, ya no iban a piedrazos con el conejo, ya iban con herramientas que en ese tiempo podemos decir que son sofisticadas, que las sacaban justamente de algunas piedras o de la obsidiana, ¿no? Que lo que tenían alrededor era como empezaban a tener sus propios utensilios de caza, por así llamarlo, ¿no? Y al incrementarse las fuerzas productivas, pues surgió la división natural del trabajo por el sexo y la edad. Ya empezamos a diversificar. Fíjense, a partir de que vivimos así nómadas, empezamos ya a diversificar el trabajo a partir del sexo y la edad. A ver, si eres una mujer fuerte y tienes 20 años, dale, te vas a la siembra, ¿no? ¿Qué hacían, por ejemplo, las mujeres, qué creen que hacían las mujeres ancianas? ¿Cuál creen que era su trabajo? Las que ya no podían salir al campo a recolectar, Pues era criar a los niños. era quedarse con los niños en lo que la mujer joven salía a la recolección de la siembra, ¿no? Por ejemplo. Pero es muy importante decir que la mujer siempre desempeñó el papel más importante, que era el matriarcado. La madre de familia era la que distribuía, hacía, y era muy importante porque antes no existía el patriarcado. O- eh, Estrictamente hablando, podemos decir que sí existía el matriarcado, donde ella era la que distribuía y enseñaba a los demás a trabajar. ¿Sale? Y la producción era de autoconsumo, la distribución era de forma comunitaria. No teníamos, no poníamos en bodegas para vender, solamente producíamos lo que íbamos a comer y lo distribuíamos de la misma forma para todos. La educación era homogénea, espontánea y asistemática. Es decir, la educación no estaba confiada a nadie en especial, sino a la vigilancia difusa del ambiente. Es decir, todos le entraban a la educación, así fuera papá, mamá o fuera mujer u hombre, le entraban a la educación. ¿De qué forma educábamos a los que venían detrás de nosotros, en este caso a los niños? Pues les enseñábamos cuál era el lugar que ocupaba cada uno de nosotros, les enseñábamos cómo se recolectaba, cómo se sembraba, se les enseñaba cómo se cazaba. ¿Sale? No era como la educación así como nosotros de que hay un maestro y él les va a enseñar, ¿no? Los niños se educaban participando en las funciones de la colectividad. Era un trabajo colectivo y a lo mejor tú me vas a decir, bueno, pues es que como tal no era una educación, sino se daba a partir de las necesidades fisiológicas o biológicas propias del ser humano. Pues sí, en efecto, pero eso también nosotros le vamos a llamar educación, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños también iban participando en estas funciones colectivas, no estaban aislados los niños de hacer este tipo de trabajos. Era una educación más práctica, ¿no? Pero una educación práctica para la vida, lo que ahora nosotros llamamos y les decimos a los niños, es que tiene que formar su propio conocimiento. Ahí de plano, sí los dejaban, digamos, en el campo y órale, a ver qué vas a hacer, cómo vas a sobrevivir. Y empezábamos a partir de la imitación. De ahorita ya no aplicamos esa estrategia,
pero bien falta que nos haría, ¿no? A partir de ahora de las nuevas formas de educación, de ahora sal al mundo, explora, ve, revisa, porque María Montessori, fíjense que es una de las grandes pensadoras de la educación, que obviamente ya la irán viendo a partir de los modelos educativos, pero algo que me llama mucho la atención de ella y que yo empato siempre con ella nos decía que a los niños, obviamente después de la familia, la primera socialización que hacen es en la escuela, es en el preescolar, y que yo como maestra lo que debo de hacer es dejarlos explorar el mundo, que si ven una piedra la levanten, que si ven un gusano y lo quieren agarrar, que lo tomen, que ellos van, oye, pero pica, pues sí, pero aprender a partir de la propia experiencia, que ese animal pica y no lo vuelvo a tocar. María Montessori decía, déjenlos indagar en la naturaleza. Algo así propone Sócrates también, ¿no? Y nos dice, es que hay que dejar a los niños que vayan conociendo su entorno, que se puedan familiarizar con el entorno y que puedan aprender. Hay un estudio que dice que los infantes de 4 a 5 años, el 90% de los niños que tienen 4 y 5 años tienen una inteligencia superior a la de cualquier ser humano y que son genios. Pero ¿de qué pasa después de los 5 años? Muchas veces las mismas normas sociales le dicen, no agarres, no hagas, no veas, no toques, no grites. Y esa inteligencia viene en un declive porque hay algo que se le llama conductismo. ¿Han escuchado esta corriente, la conductista? ¿Sí? ¿Han escuchado de la corriente conductista? ¿No? Bueno, la corriente conductista nos dice que yo voy a condicionar tu comportamiento a partir de, por ejemplo, un ejemplo muy burdo si ustedes quieren verlo así. Si no te apuras a tu tarea, no vas a salir al recreo. Estamos condicionando el comportamiento. Y si no comes, no te voy a dar tu dulce. Entonces, el infante ya, esta inteligencia que tenía, la va haciendo a un lado por el conductismo, porque yo me quiero comportar así, pero aquí no me dejan, si no, no me dan mi dulce, por ejemplo. ¿No? Y algo que se contrapone mucho a lo que decía María Montessori, a mí no me sigan a los niños, déjenlos en el campo libremente, que ellos aprendan, que ellos vean y que ellos generen su propio conocimiento. Y eso es lo que ya tenía la gente nómada del tiempo. Dejaban a los niños ahí, que crecieran, que hicieran, que vieran y que generaran su propio conocimiento, que buscaran su propio alimento, que ayudaran en las labores también, digamos, de casa, podríamos llamarlo así, que le aprendieran mucho a la madre. La madre les enseñaba y les decía lo que se debía de hacer, de cómo se subsistía a partir de ello. Entonces, los niños, créanme que son las personas más inteligentes, según este estudio que realizan pedagogos internacionales, son las personas más inteligentes que puede haber en este mundo, los niños, siempre y cuando nosotros, que es nuestro papel como docente, los dejemos aprender, los dejemos crear su propio conocimiento. ¿Vale? Más adelante los adultos explicaban a los niños cuando las ocasiones lo exigían, cómo debían conducirse en determinadas circunstancias, pero solo en ocasiones los adultos intervenían en la crianza o bien en la educación propia del niño, solamente cuando lo veían necesario, si no, ellos los dejaban ahí, porque al final del día el niño trabajaba para la colectividad de todos. No era un ser aislado de yo solo trabajo por mi familia, todos trabajaban a la par, ¿no? Y entonces, educados bajo el principio de igualdad de sexo, pues empezaron a surgir defensores de valores y objetivos de la vida misma o de la vida diaria, ¿sale? Ahí no valía más el niño que el adulto, todos estaban por igual, todos estaban bajo las mismas circunstancias, ¿no? Y esa es una forma de aprendizaje. Yo creo que si regresáramos a muchas de las teorías que se aplican justamente en esta época, la educación estaría basada en mejores aprendizajes con significado, ¿no? De que los niños aprendieran a cómo comer, cómo subsistir en la vida diaria, porque ¿qué pasaría si ahorita yo pongo a un niño, ¿no? Y le digo, pues tú a ver qué vas a comer. ¿Qué creen que pase si dejo al niño así, como en estas épocas primitivas? ¿Qué haría un niño si dice, pues ahí comes, ¿no? ¿Qué creen que haría el niño? Llorar. Ponerse a ver tele.
llorar, ponerse a ver tele. ¿Qué comería? Como que pasó el tiempo y no sé si ustedes se percatan de igual forma, como que va pasando el tiempo y cada vez más hicimos a los niños no formadores de su propio conocimiento, ¿no? De repente tenemos 30, 40 años y mamá, hazme un cereal, ¿no? Hija, pues ya tienes ahí está tu cereal, hazte tu, ¿no? Y de repente, o sea, imagínate, ¿cómo se vivía anteriormente y cómo es que se vive ahora, ¿no? En cuanto a la educación. Es importante destacarlo porque esa fue la primera educación que se vive y que se gesta no solo en México, no solo en América, sino en todo el mundo, ¿no? Y hay algo que se llama la educación espontánea primitiva. ¿Qué es la educación espontánea primitiva? Pues bueno, es la transmisión de la cultura y de los procesos más simples. El niño y el joven adquieren los contenidos de su comunidad de modo natural por el solo hecho de vivir en ella. A eso le vamos a llamar educación espontánea. Se da de forma espontánea. No hay un maestro frente al grupo, no hay alguien que le diga cómo aprender. Lo aprende a partir de la observación y de la repetición de lo que hacen los demás. Así es la primera educación que se da de forma espontánea y muy primitiva si lo quieren ver, pero esos niños o esos jóvenes tenían eh, la formación de autovalerse por sí mismos, aunque no estuviera mamá, aunque no estuviera papá, ellos ya habían aprendido, ¿no? Desde infantes o desde la niñez, hasta el joven va adquiriendo este tipo de educación. Informal si lo quieren ver, ¿no? Si lo traslapamos a la actualidad, informal, pero al final del día es una educación que sí tenía resultados, ¿no? La carencia de contenidos elaborados y de instituciones complejas hace innecesario cualquier artificio que tenga por finalidad la transmisión de la cultura. Ahí no se transmitía una cultura, se enseñaba para sobrevivir, nada más. Se aprendía para sobrevivir. No había, mira, vamos a dejar el legado. Es más, ellos ni siquiera pensaban en un legado. Ellos ni siquiera pensaban, ni siquiera sabían que era la cultura propia, ¿no? Es más, no sabían si iban a subsistir tantos años, si iban a crecer como sociedad. No, nunca pensaban en ello. Vivían como que el aquí, el ahora y el presente y y lo que comamos es lo más importante. ¿Cómo vamos a subsistir? Ese tipo de educación era la que prevalecía en ese tiempo. La educación espontánea primitiva. Otro rasgo de esta educación espontánea es la de permanecer de forma estática a lo largo de varias generaciones. La cultura era uniforme y estaba cristalizada. Vuelvo a repetir, lo que queríamos era subsistir y hasta ahí. No hacer movimiento, no movernos, no, no hacer nada más que no estuviera dentro de la misma capacidad que teníamos, ¿no? No había en sí otra funcionalidad de la educación. Digo, no la llamaban así como educación, pero este, no la llamaban como tal como educación, pero bueno, sí, si nos vamos al estricto sentido de la educación, por supuesto que era una educación, ¿no? Más allá de de la educación tradicionalista, que es como empieza la pedagogía, déjenme les digo, a partir de de la educación tradicionalista y todas las de los métodos tradicionalistas, antes de esto vámonos a la época primitiva y la vamos a encontrar bien argumentada, bien cimentada y con todas las características propias de la educación, ¿vale? Mantenerse en unas pautas fijas y comunes y la época estima existente de la iniciativa privada debido sobre todo a la poca consideración en la que se tiene al individuo y su concepción un tanto cósmica de la personalidad, hizo que se mantuviesen mucho tiempo sin avances de civilización. Ellos estaban, digamos, en una pauta, ellos ya tenían comida, ellos ya tenían la forma de sobrevivir, ellos ya tenían un techo que los cubriera hasta ahí. Digamos que hubo un tiempo, un periodo en el que se estancó esta parte del aprendizaje porque ya lo tenían. Ya no era necesario hacer un carro para ir de un lugar a otro, no era necesario hacer escuelas, no era necesario otra cosa, sino en su único fin era estar de forma estática y mantenerse mucho tiempo y mantener esta civilización por mucho tiempo. En este sentido, pues la educación se limitaba a transmitir, y a falta de contenidos nuevos, permanecía estática. No hubo un aprendizaje, sí hubo un estancamiento, también hay que decirlo, en cuanto a la educación, porque ya todos habían aprendido lo esencial para la vida y seguían reproduciendo el conocimiento generación tras generación y hasta ahí se permaneció estática la educación. También hay que mencionarlo, no hubo gran cambio ni hubo gran transformación en cuanto a la educación
primitiva. La conciencia histórica y el tránsito a la educación intencionada. Pues el hombre primitivo vivía el presente, no se preocupaba obviamente por lo que iba a pasar el día de mañana y no percibía la deuda que tenía con el pasado. No proyecta tampoco una acción con miras a influir en el futuro. Permaneció por muchísimos años estática, no pasó nada durante muchos años, ¿no? Pero poco a poco el hombre obviamente fue evolucionando y entró en una reflexión sobre el proceso de su propia vida. Ahora sí, ya empezó a hacer conciencia del tiempo. Bueno, está pasando el tiempo, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué más he hecho a partir de esto? ¿Qué le estoy enseñando a los que vienen atrás de mí a partir de esto, ¿no? Y entonces surge una idea del hombre, que ya va a empezar a validar el pasado. A ver, ¿qué hice en el pasado? ¿En qué avancé? ¿Dónde me estanqué? ¿No? ¿Qué él debe conservar y llegar al futuro? De aquí que se intente orientar los pasos de las generaciones para seguir la tradición de la historia. Es decir, ahora sí ya empieza a pensar, pasaron mucho tiempo, el hombre se hizo viejo y ahora sí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué función voy a existir o voy a vivir? Tengo que empezar a valorar lo que hice en el pasado, ir gestionando lo que estoy haciendo en el presente para dejar huella posteriormente en el futuro, ¿no? Y entonces aparece ya como tal una educación más formal, una educación intencionada, una educación eficaz para adultos de forma especializada, es decir, va a aparecer la educación propiamente dicha como maestros y alumnos por ciertos grupos con carácter profesional. Ahora sí, ya se instituciona o institucionaliza una educación donde ya hay un maestro, ya hay alumnos, por ciertos grupos ya con un carácter profesional. Es decir, a ver quiénes son los mejores en casa o en recolección. Bueno, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué les vamos a enseñar a las nuevas generaciones? Empecemos a trabajar sobre ello. Y que tiene que ver ya con una conciencia histórica, ¿no? En el tránsito de la educación, pero ya una educación intencionada. No es como que antes, ay, ahí te va la educación y apréndele y como puedas, ¿no? Sino que ya va una educación más intencionada a seguir avanzando, ¿sale? La acción educativa fue por ello limitada, circunscrita, no se preocupó del desarrollo de la formación del hombre, no se interesó por el bienestar del individuo. Su único fin fue darle al hombre las destrezas que él eran indispensables para la vida, adiestrándolo en el trabajo y en el culto. En los pueblos primitivos la educación se realizó sin necesidad de que existiera un sistema educativo, es decir, sin instituciones específicas. No existía pues una educación sistemática, sino una educación de carácter general y espontánea. Todo iba, toda la educación iba intencionada y que la educación sí efectivamente fuera espontánea y general, pero ya querían aprender nuevas cosas y querían transmitir este conocimiento, sí, a partir de las generaciones, pero que ya tuvieran ciertos vestigios. Y entonces empiezan las pinturas rupestres. ¿Sí saben qué son las pinturas rupestres o de qué constan las pinturas rupestres? Alguien que me ayude, por favor, que me diga. Yo, creo que las pinturas rupestres, son las figuras o pinturas que hacían en las cuevas, ¿no? Así, Bien, que Alondra, hacían gracias. como la explicación de su historia o lo que hacían. Muy bien, gracias. Amanda. Pues ahora sí que lo que dijo, como sacar la fotito del día. No literalmente, pero sí explicaban para, como en un pizarroncito, saben que el día de hoy matamos a este jabalí de esta forma y lo pueden también ustedes matar en 1 o 2 años cuando ya los dejamos que salgan a cazar, pueden cazar así el jabalí, saben que este guiso se puede hacer de esta forma, saben que esta camisa, y ya así con dibujitos explicaban ellos, porque obviamente no tenían una escritora, básicamente te va a escuchar muy rara la comparación, pero básicamente se comunicaban como con emojis porque no tenían una escritura como tal, con dibujitos porque no tenían una escritura como tal, y así les iban enseñando a los demás, no para que se quedara como recuerdo, sino porque pues, sí era su manera de decirles, miren, este animalito así lo matamos, miren, esta hierba así la sembramos, y así. Muy bien, gracias. Sabine. Sí, como dicen mis compañeras, y ya también tengo entendido que lo hacían en las piedras, ¿no? En las rocas, también en las cuevas, formaban, por ejemplo, los animales o lo que querían dar a entender, y era difícil porque pues le tenían que hacer un hoyito prácticamente a la piedra, escribir entre Ujú, las piedras. ujú.
Pues sí, efectivamente, qué youtubers ni qué youtubers. Ya desde la época primitiva, efectivamente, ya nos comunicábamos con emojis, la fotografía del día, efectivamente, porque ya estaban pensando en dejar vestigios del pasado para las generaciones futuras, mostrarles su historia, cómo lo hacían, pues si efectivamente todavía no tenían un lenguaje como tal decodificado, mucho menos una escritura, lo hacían a través de imágenes, donde iban mostrando querían dejar vestigios a la humanidad de lo que habían hecho, de todo el recorrido que habían realizado y entonces de lo que habían hecho en el presente. Y efectivamente empiezan a tallar las cuevas, principalmente con estos dibujitos donde están ellos se proyectan a sí mismos con lanzas cazando el mamut, recolectando y cómo iba, digamos, formándose la familia, ¿no? Eran a partir de estas pinturas que nosotros llamamos rupestres. Y de verdad, de rupestres yo creo no tiene nada, es importante el mencionarlo, y de ahí venimos nosotros. Y la educación misma, desde esa época, ya tiene, ahora sí que ya tiene historia desde la misma época prehispánica, este, nómada, ¿sale? Digo, ya aquí en México también tenemos nuestros vestigios de la educación, de cómo se gestaba la educación aquí en México, en el México prehispánico. También existía ya una educación menos rudimentaria, pero también que tenía que ver con esta educación espontánea. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Pero qué alumnos, o tengo alumnos muy inteligentes, No. o su maestra es muy buenísima dando clases. Qué bárbaros. Ok. Ya subí 2 actividades a la plataforma. No sé si ya las pudieron revisar. Esas actividades tienen hasta el 4 de octubre para poder realizarla. La primera fue una infografía que les estoy pidiendo acerca de la educación en China, India y Egipto. Ustedes van a buscar su propia información o se esperan a que pase la clase, como ustedes quieran, para ver cómo se fue gestionando la educación en la China, en India y en Egipto, que son posteriormente a la educación nómada. Posteriormente vienen este tipo de educaciones, ¿sale? Pueden investigar, pueden hacer una infografía. ¿Alguien ya ha trabajado en Canva? A mí se me hace muy fácil trabajar la infografía en Canva. ¿Ya todos? ¿O alguien desconoce Canva? No, yo no he trabajado en Canva. ¿No? Ok, fíjense, Tampoco yo la conozco. ¿no? Les voy a mostrar un poquito para que no se quede así. Bueno, a mí ya me autoapareció, pero más o menos, ¿sale? Ustedes van a poner en, en Google, le van a poner Canva. Sí, miren, Canva. ¿Ya vieron? ¿Sí se visualiza? ¿No se visualiza mi pantalla? Sí, sí se ve la pantalla. Ah, ok. Le van a poner Canva en Google. Aquí miren. Canva. Aquí está, ¿no? Y les va a aparecer esto. Bueno, ya tenía abierta esta, ¿no? Les va a aparecer esto. Y entonces, está el inicio, proyectos, plantillas, ¿sale? Crear, bueno, déjenme quito esto. Espérenme, ya. Y entonces me voy a inicio. Aquí donde dice buscar, voy a buscar infografía. Y aquí te parece un buen de infografía, ¿ya vieron? Son como trípticos, son como trípticos. Y de repente digo, ay, mira, este está bien padre. Ah, ok. Voy a elegir este. Me muevo porque. Y yo le voy a poner, quiero personalizar esta plantilla. Y entonces le voy a poner aquí, que la canción. Quiero cambiar esta imagen, ¿no? O de repente voy a cambiar todos. Es un ejemplo. Cada quien trabaja, como quiere la plantilla. Y entonces aquí le voy a poner educación china. Aquí lo voy a poner en China. Ya está muy cortito, entonces lo alargo. Y aquí le voy a poner un pequeño resumen. Ah, pues resulta, le voy a insertar. Ay, es que está, no me deja. Y aquí miren,
te da para que puedas insertar algún texto. Te voy a poner insertar texto, agregar algo de texto. Y aquí te da un cuadrito, ¿ya viste? Y entonces voy a empezar a escribir cuál fue la cultura china y cómo pasó en la educación, bla, bla, bla. Ah, y aquí le quiero poner una imagen de China. Ah, pues mira, aquí tengo ciertos elementos y le voy a poner China. La canción no quedó. China. Y me va a decir, bueno, ¿qué quieres? Ah, yo quiero todo. O solo quieres recursos, o quieres fotos, o quieres videos. No, yo le voy a poner todo. Estas, yo no tengo la versión premium. Hay unas versiones que te cobran, ¿no? Por descargar imágenes, pero te dicen, le voy a poner ver todo. Las que no tienen esta de coronita, las vas a poder poner sin ningún problema. Dices, ah, yo quiero esta. Pues ya la hago chiquita y la paso acá. ¿Sale? Es un ejemplo. Tú me puedes decir, no, es que no me gusta esa plantilla. Ah, ok. ¿Qué plantilla quieres aquí en infografía? Le ponen infografía. Y te va a desplegar un buen de infografía, ¿ya viste? Y la que más se acomode a lo que tú quieras. Y puedes pasar de una hoja a otra. O sea, no tiene que quedar tu infografía en una sola hoja, por ejemplo, ¿no? La quiero personalizar. Ah, ok, no, no nada más. Tengo que estar moviendo mi cuadrito de Zoom. No nada más quiero una hoja, a lo mejor en una hoja hago China, en otra hoja hago India y en la otra hago Egipto. Y pones agregar una página y te la va a dar así. No, no quiero este color, quiero este color. No sé. ¿Cómo vas a aprender? Apriétale todos los botones. Equivócate 20, 30 veces. Inténtalo 10,000, 20,000, 30,000 veces las que puedas. ¿Cómo aprendes? Equivocándote. Ya terminé mi infografía. Y ahora, maestra, ¿qué hago? ¿Cómo se la paso? ¿Qué hago? Ah, pues mira, le vas a poner aquí en compartir y le vas a poner descargar. Y te dice, ¿cómo quieres descargar tu infografía? ¿Y en qué formato estamos trabajando? ¿En qué formato se entregan las tareas? En PDF. Sí. Excelente. Y tú le dices, no, pues sabes que la quiero en PDF porque la maestra me dijo, si no, y le pones aquí, descargar. Ya te va a decir cómo la quieres en PDF y la voy a descargar. Y ya me la está descargando. ¿Y dónde va a estar tu archivo? En descargas. ¿Ya viste? Te metes a descargas. Miren, aquí en descargas ya me aparece. ¿Ya vieron? Y ya nada más la subes a la plataforma. Digo, yo sé que es muy rápido, medio escueto ahí les estoy comentando, pero la intencionalidad más o menos es que ven en el programa, cómo medio se trabaja. Hay muchos tutoriales en YouTube para que los puedan revisar. Por favor, todos sus trabajos llevan portada, aunque sea infografía, en la primera hoja quiero tu portada con tu nombre, tu grupo, tu materia y cómo se llama tu proyecto, ¿sale? ¿Más o menos le pudieron entender? ¿Sí? Excelente. Muy bien, para que si quieren ya irlo trabajando, no tengo ningún problema y ya también tienen otra actividad que es un mapa sol. Ya les pasé el libro. ¿Sí, ya todos tienen el libro? Ok, ahí está cómo se da un mapa sol. Justo del libro. ¿Cree que pueda mandar el link del libro al grupo? Sí, ¿no lo mandé? No sé, es que no he checado bien mi Todos ya Sí lo quedaron en el mandó, grupo. maestra, sí lo mandó, pero no todos habían entrado al grupo, faltaban unas cuantas personitas, pero ¿Quién ya estamos falta? completos todos. Ah, ok. Entonces, es que hoy me llegó Ah, el de pedagogía. Ok. Ahorita les mando entonces el libro. Déjenme a ver si lo puedo ir buscando aquí. Ok, se los voy a compartir. Y dice que solo los administradores pueden. Pero le hice administradora, maestra. Es el que llegó ahorita, ¿no? A ver, déjeme chicas. Mira, te voy a poner un hola. Uy, no, ni me deja escribir.
A ver si la puede revisar. Yo acabo de mandar el libro en el chat para que igual le llegue el mensaje. Bueno, lo Ay, reenvié. gracias. Lo mando. Es que está Historia de la Educación. Ah, ok, ok, ok. Ujú. ¿Ya lo vieron? Ya. Muchas gracias. Entonces, es ese. Y el mapa tipo sol, que les estoy pidiendo, revísenlo por favor. Les voy a dar un mini mapa sol, un mini ejemplo de un mapa sol. Ay, para que ustedes más o menos lo puedan visualizar. Visita. Y aquí está. Digo, cada quien lo va a poder trabajar como quiera, es libre. Yo no tengo ningún problema que le quieren poner más rayitos de sol, ¿ya vieron? Este más o menos es un mapa sol. De todas formas viene en su libro. Lo que le quieran poner, a lo mejor aquí dicen, ay, es mucho texto, aquí le pongo un dibujito, lo que ustedes quieran, está perfecto. Este es un mapa sol y el mapa sol lo van a tener que hacer acerca de la educación en los pueblos del Medio Oriente, las culturas mesopotámicas, la hebrea y la fenicia. Puede que incluyan toda la información ahí o que hagan un mapa sol por cada uno, como ustedes quieran. ¿Vale? ¿Ya vieron? Igual esto lo pueden trabajar en Canva o pueden trabajarlo en Word o en PowerPoint, como ustedes quieran. ¿Sale? Como se les dé mejor, sin problema. Ya les subí entonces esas actividades para que las tengan. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? De cualquier forma, quedo a la orden en cualquier situación que me digan, mándenme un mensajito y estoy siempre muy al pendiente. ¿Sale? Ayúdenme a aprender sus cámaras, los que faltan, por favor. Muy bien. Y si ya quedó el grupo completo y este libro, voy a aprender mi camarita para la asistencia del día de hoy. Déjenme ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Ok. ¿Listo? Sonrían, digan whisky. Qué animados, mi grupo tan animado, me encanta. Perfecto. Si ya no tienen dudas, si ya no tienen ninguna situación, nos vemos el próximo sábado. ¿Sale? Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense, cualquier cosa, estoy al pendiente. Gracias. Gracias. Gracias, buen Bonito día. fin. Igual.